Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las funciones logarítmicas y las trigonométricas. Vamos a empezar por las primeras. Toda función logarítmica tiene esta forma de aquí, igual un logaritmo de x. Estas serían funciones logarítmicas muy elementales y muy básicas. El logaritmo forzosamente, repasando el concepto de logaritmo, la base tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Y el dominio de estas funciones es el intervalo abierto entre 0 e infinito. Ahora con un ejemplo lo vemos más claro. En las funciones logarítmicas podemos distinguir dos tipos. Si el logaritmo que estamos utilizando, su base siendo mayor que 0 es incluso mayor que 1, y si la base del logaritmo que estamos utilizando está entre 0 y 1. Vamos a empezar por estas primeras. Vamos a trabajar el ejercicio 30 de los apuntes, así que por favor vayan a ellos y tomen nota. Vamos a ver esta muy básica. Igual logaritmo en base 2 de x. Hacemos una tabla de valores. Fíjense que a la variable independiente, a la x, le he dado valores que son potencias de 2, con la idea de que así las imágenes me salgan valores enteros y poderlos situar con comodidad en el sistema de ejes coordenados. Vamos a repasar un poquito el concepto de logaritmo. Por ejemplo, ¿quién sería la imagen de 4? El logaritmo en base 2 de 4, que tendría que pensar 2 elevado a ¿qué me da 4? Pues 2 al cuadrado, ¿no? El logaritmo en base 2 de 4 sería 2. ¿Quién sería la imagen de 8? El logaritmo en base 2 de 8. Tendríamos que pensar 2 elevado a ¿qué número me da 8? A 3. La imagen de 1, por ejemplo, sería el logaritmo en base 2 de 1. Tendría que pensar 2 elevado a ¿qué me da 1? A 0. Y aquí sería un poquito más complicada. La imagen de un medio. Logaritmo en base 2 de un medio. ¿A qué tengo que elevar 2 para obtener un medio? Pues a menos 1. Y la imagen de un cuarto. El logaritmo en base 2 de un cuarto. ¿A qué tengo que elevar 2 para obtener un cuarto? Pues a menos 2. Y así sucesivamente. Con todos estos puntos voy al sistema de ejes coordenados y los sitúo. Fíjense que aquí tengo el 1, 0, el 2, 1, el 4, 2, este sería el 8, 3, este sería el 1 medio menos 1, el que tengo aquí en la tabla de valores, este sería el 1 cuarto menos 2, mírenlo aquí en la tabla de valores. Si uno todos esos puntos, me sale esta función, que la característica más llamativa a simple vista es la asíntota vertical en el eje de la CIE. Su dominio, por lo tanto, es desde 0 sin incluir hasta el infinito, ya lo habíamos adelantado en los apuntes, en la teoría. Es una función continua, corta al eje de las x en el 1, 0 y no corta al eje de las y. Es creciente, por lo tanto no tiene extremos, es convexa, sin puntos de inflexión, asimétrica, no periódica, y con esa asíntota vertical en el eje de la CIE, por lo tanto de ecuación x igual 0. Vamos al siguiente tipo de función logarítmica, que es aquella, les decía antes, en la que el logaritmo que estemos usando tenga una base comprendida entre 0 y 1, es decir, el número que coloquemos aquí debajo pues sea un 0, algo. Vamos a ver el ejemplo 31 de los apuntes, que sería y igual logaritmo en base 0,5 de x. Hacemos una tabla de valores. Fíjense que vuelvo a elegir las originales potencias de 2 para que así me salgan las imágenes enteras, ¿vale? Vamos a ir a un par de puntos. Por ejemplo, ¿quién sería la imagen de un octavo? Pues sería el logaritmo en base a un medio de un octavo. ¿A qué elevo un medio para obtener un octavo? A 3, lo tendría que elevar al cubo. La imagen de un cuarto sería el logaritmo en base a un medio de un cuarto. ¿A qué elevo un medio para obtener un cuarto? A 2. Por ejemplo, aquí, la imagen de 4, que sería el logaritmo en base a un medio de un cuarto de 4. ¿A qué tengo que elevar un medio para obtener 4? A menos 2. Aquí tenemos que tener claro no solo el concepto de logaritmo,
sino las propiedades de las potencias. Si utilizo cualquier tipo de original, pues tendría que usar la calculadora para hallar las imágenes y los puntos serían bastante incómodos de situar en el plano. Entonces por eso he elegido estos originales. Fíjense que tendría el 1, 0, lo tendría por aquí, el 2 menos 1, el 4 menos 2, el 8 menos 3 estaría aquí, el 1 medio 1 que está aquí en la tabla de valores estaría aquí en el plano, y uniendo todos estos puntos me sale esta gráfica, que es, recordando a la anterior, es un poco distinta. En qué cambia? Pues la monotonía es decreciente, que la anterior era creciente, y la curvatura también ha cambiado. La anterior era convexa y sin embargo esta es cóncava. El resto de las características las comparte. Sigue estando su dominio comprendido entre 0 e infinito, es continua, corta al eje de las X en el 0, 1, en el 1, 0, perdón, y no corta al eje de las Y, no tiene extremos, no tiene puntos de inflexión, es asimétrica, no es periódica y sigue teniendo la misma asíntota vertical coincidiendo con el eje de las Y. Y vamos ya por último a ver las funciones trigonométricas. Aquí vamos a ver las tres funciones trigonométricas, las tres básicas. Y igual seno de x. Fíjense que la variable independiente viene afectada por una razón trigonométrica. Por eso es lo que llamamos función trigonométrica. Vamos directamente a la gráfica. Fíjense que, ¿qué pasaría en cero? ¿Quién sería la imagen de cero? Pues sería el seno de cero, que es cero. Por lo tanto, esta función pasa por el 0, 0. En 90 grados, o sea, en pi medio, el seno vale 1. En 180, el seno vale 0. En 270, el seno vale menos 1. Y en 360, el seno vuelve a valer 0. E iniciaríamos lo que llamaríamos una segunda vuelta, si recuerdan las ecuaciones trigonométricas, cómo las resolvíamos. Por lo tanto, esta onda de aquí vuelve a repetirse indefinidamente. ¿Esto en qué convierte la función? Pues en una función periódica. La función seno es una función gráficamente bastante reconocible, hace esta onda de aquí, su dominio es todo R, su recorrido es el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque el seno, acuérdense que solo variaba entre menos 1 y 1. La simetría tiene una simetría impar y es una función periódica. Es la característica así más llamativa con respecto a las anteriores. La función coseno vuelve a tener una gráfica muy similar a la anterior. Deben acostumbrarse a reconocerlas. Estas ondas siempre se corresponden con funciones trigonométricas. Y la única diferencia con respecto a la anterior es que la función seno pasa por el 0, 0, porque el seno de 0 vale 0, pero la función coseno, ¿qué pasa en 0? Que el coseno de 0 vale 1, o sea que la función coseno empieza aquí y hace la misma onda, ¿vale? Y tiene las mismas características, lo que pasa es que tiene simetría par, pero también vuelve a ser periódica, porque recuerden que lo que ocurre en la primera vuelta ya se vuelve a repetir, aunque el ángulo dé varias vueltas, volvemos otra vez a repetir lo mismo y por eso la convierte en una función de carácter periódico. Y vamos ya por último con la función tangente, igual tangente de x, es bastante distinta a las dos anteriores. Recuerden que la tangente en 90 grados no existía. ¿Y eso qué ocurre gráficamente? Pues que va a haber una asíntota vertical en 90. ¿Vale? Y como la función también es periódica, pues ¿qué va a ocurrir? Que va a haber infinidad de asíntotas verticales. Fíjense que entre 90 y menos 90, entre menos 90 y 90, la función hace esta gráfica de aquí, que la vuelve a repetir indefinidamente. Por lo tanto, las características más básicas serían que es una función de simetría impar, con infinitas asíntotas verticales y también periódica. Y eso es todo. Un saludo.